noche una niñita se acercó, mirándome a los ojos sonrió. Traía en la mano el lápiz y el papel, tarea escolar para cumplir. Y preguntó sonriendo muy graciosa, ¿qué es preciso para ser feliz? Hola hermanos, tengan todos muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestro tema que nos toca ahora. Hoy vamos a ver el tema número 11. Es importante porque estamos revisando nuestro libro, Curso Básico Popular del Padre Amatuli. Y vamos a revisar el tema 11 y dice: la iglesia, el nuevo pueblo de Dios. Vamos a tener cita bíblica para memorizar, sí, la vamos a tener. Y para comenzar el tema, hagámoslo todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leemos de la carta a los Efesios en el capítulo 2, en el versículo 14 en adelante. Dice la palabra de Dios: Él es nuestra paz. Él ha destruido el mundo de separación, el odio, y de los dos pueblos ha hecho uno en su propia carne. Destruyó el sistema represivo de la ley e hizo la paz. Reunió a los dos pueblos en él, creando de los dos un solo hombre nuevo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a ver. Dice la palabra de Dios que antes existían dos pueblos, pero que Jesús hizo uno solo en él. Hizo uno solo. Entonces, ese pueblo de Dios, cuando miramos el tema, la iglesia, el nuevo pueblo de Dios, está diciendo, cuando Jesús se fue, Él instituyó a una iglesia. Y esa iglesia la hizo cuerpo suyo. La hizo cuerpo suyo. Y Él la cabeza. Por lo tanto, después de Cristo está la iglesia. Podríamos decir con exactitud, la iglesia es el nuevo pueblo de Dios. Y me gustaría que lo revisaran, pues está precioso el tema. Y al final vamos a ver la cita bíblica y memorizar San Juan 15:5. Dice: el que permanece en mí y yo en él, ese da muchos frutos, porque separado de mí no pueden hacer nada. Esa va a ser la cita bíblica a memorizar y vamos a dar inicio al tema en lo que ustedes están avanzando en el tema número 11. Yo también voy a avanzar en el tema número 11. O sea, un apéndice nuevo que se va a llamar ¿en qué lenguas se escribió la Biblia? Vamos, aquí hay un pequeño chiste siempre, porque la Biblia no se escribió en ninguna lengua. Se escribió en muchos idiomas. ¿Cuántos idiomas fueron? 3. ¿Cuáles son? Griego, arameo y hebreo. O hebreo, arameo y griego. Lo mismo. Entonces, ¿en qué lengua se escribió la Biblia? Podemos decir que la mayor parte del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, un idioma que muy pocos conocemos. Y era la lengua que se hablaba en Palestina antes del exilio.
antes del exilio, hay que aclararlo. Después del cautiverio en Babilonia, el pueblo comenzó a hablar en arameo, las etapas. Antes de que se lo llevaran, se hablaba en hebreo. Pero cuando ya vinieron del destierro, comenzó a hablarse, después del cautiverio en Babilonia, en el pueblo comenzó a hablarse arameo, que se parece mucho al hebreo. Solo una pequeña parte del Antiguo Testamento fue escrita en arameo. Cabe recalcar que el arameo es conocida como la lengua materna del pueblo de Israel. La lengua materna. O sea, esa era la lengua que se hablaba propia en el pueblo, pero que con las conquistas de otros pueblos se iba desvaneciendo y había quedado en sí el hebreo, ¿verdad? Antes. Y sigue diciendo, después de la invasión de Alejandro Magno, se habla en griego. Aclaración, el libro de la sabiduría y todo el Nuevo Testamento está escrito originalmente en griego. Libro de la sabiduría y todo el Nuevo Testamento. La Biblia fue escrita en los 3 idiomas que ya hemos dicho. Memoricen ustedes cuáles fueron. Es necesario que algunas personas escriban en castellano la Biblia. Sí, eso es importante. Que la escriban en castellano. El castellano es una de las lenguas más difíciles de poder entender. Este trabajo de pasar la Biblia del hebreo a griego al castellano se llama traducción. Traducción. Existe una Biblia por ahí que manejan los testigos de Jehová que se llaman traducción al Nuevo Mundo, que de eso no tiene absolutamente nada. Porque con esa idea lo que han hecho es alterar o disminuir, digamos mejor, la doctrina de Jesucristo. Lo que intentan es desvanecer la idea que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa versión no tiene validez en la lengua de los cristianos, en sí, en nuestro ser. No cabe. Y se llama traducción de la Biblia. Es una tarea complicada. El castellano, el hebreo son lenguas muy diferentes. Y aquí tenemos problemas grandes y graves con los protestantes. ¿Por qué? Porque ellos creen en su fundamentalismo, piensan que la Biblia hay que entenderla literalmente así como está, ¿verdad? Y la verdad que hay que tener valor para entenderla así como está, porque la Biblia tiene sus orígenes en otro lugar que no es El Salvador. Por eso cuando alguien te dice y te pregunta, es que en la Biblia está y es que en la Biblia dice, hay que preguntarle en qué idioma se escribió la Biblia para usted. No, pero es que así está, sí, pero se llama traducción, la han traducido, ¿verdad? Entonces es muy diferente. Se caracteriza nuestro idioma porque una sola cosa se puede nombrar de muchas maneras. Y ahí se aprovechan que las imágenes son ídolos, que no te harás imagen, que no. No, hay que entender el origen de la palabra. A eso se le llama etimología. No solamente hay que hablar por hablar, sino que hay que saber la raíz, el origen, por qué lo dice, ¿verdad? ¿Cuáles eran los pensamientos de los hebreos, no de los españoles? De los griegos, no de los españoles. De los arameos, no de los españoles. Y mucho menos de los que estamos en estas tierras que hablamos castellano. No, no es esa la idea. Ponemos un ejemplo sencillo. Aquí nomasito en nuestra área de Centroamérica, ¿verdad? Dice,
la palabra niño en cada país tiene un nombre diferente. Por lo menos en México, chango. Y aunque en muchos lados chango es un mono. En Nicaragua le dicen chavalo a un niño. Aquí en El Salvador pues le llamamos hipotes. Pero en Guatemala le dicen patojos. Aquí en El Salvador un patojo es alguien que tiene una discapacidad en el pie y le cuesta caminar. ¿Verdad? Entonces en Costa Rica le dicen huila al niño. En Panamá pelao. Entonces así en cada país y muchas veces hasta en nuestro mismo lugar hay palabras diferentes que nosotros no las entendemos o las desconocemos muchas veces, ¿verdad? Es fácil. Aquí en El Salvador al machete tiene varios significados. Machete, corvo, colín, guarizama y es el mismo, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa en la lengua de la Biblia. La Biblia no fue escrita en español, no fue escrita en El Salvador, fue escrita en el Medio Oriente, con otras culturas, con otros idiomas. Y desde ahí tenemos un problema en este tema que se llama ¿en qué lengua se escribió la Biblia? Hay que tener bien claro. La Biblia latinoamericana dice en esta cita bíblica, ningún servidor puede quedarse con dos patrones. Es imposible servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Aquí pone al final Dios y las riquezas. Dos patrones. Pero cuando usted la lee en otra Biblia, dice, nadie puede ser esclavo de dos señores. No pueden ustedes servir al Dios y al dinero. La traducción de este texto es diferente en cada una de las Biblias, pero el mensaje es el mismo. Eso hay que entenderlo. Eso hay que entenderlo. Como algo extra, el Papa San Dámaso primero, desde el año 366 hasta el año 384, encargó a San Jerónimo, sacerdote de la Iglesia Católica, Papa de la Iglesia Católica, la traducción de la Biblia del griego al latín. Oigan bien cómo se tradujo. Del griego al latín. Esteban Lapton, arzobispo de Inglaterra, de Canterbury, colocó capítulos a la Biblia en el año 1226. Y Esteban Panini, o Santos Panini, en el año 1527 le colocó versículos a la Biblia. Entonces, es muchas veces bien difícil discutir sobre cuál Biblia es mejor, ¿verdad? Ya sea católica, ya sea protestante, contienen el mismo mensaje, exceptuando la Biblia de los Testigos de Jehová, ¿verdad? Que está diferente. Nosotros recomendamos la Biblia latinoamericana para cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque está escrita en nuestro idioma, en un castellano entendible, donde todos podemos entenderlo muy fácilmente, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema 10 de su libro
Historia de la Salvación, Historia de la Salvación, curso bíblico popular, miramos la iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios. Y Jesús, para establecer este nuevo pueblo de Dios, escogió a 12. Ya lo va a decir San Marcos 3:13. Y subió al cerro y llamó a los que él quiso, ¿verdad? Así empezó el nuevo pueblo de Dios. Y de estos 12 eligió a uno. A este se llamaba Simón y le cambió el nombre a Pedro. Y así como en el Antiguo Testamento, por medio de la circuncisión, se pasaba a ser miembro del pueblo de Dios, así también ahora, por medio del bautismo, se pasa a ser miembro del nuevo pueblo de Dios. Ya lo va a decir Colosenses 2:11, que nosotros tenemos una circuncisión no quirúrgica, sino que esa circuncisión es el bautismo, ¿verdad? Por eso había dicho, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a la creación. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús dejó una misión a los apóstoles de formar el nuevo pueblo de Dios. Esa es la misión tuya, esa es la misión mía. Pero en la parábola del sembrador, miramos cómo muchos de nosotros hemos despreciado sembrar en buena tierra esa semilla. Y aprovechándose eso, el enemigo, ya por San Mateo 13, está otra parábola, el trigo y la cizaña. El enemigo siembra, Jesús siembra trigo y el enemigo va detrás sembrando cizaña. Por un lado está la iglesia, que es el pueblo de Dios, y detrás vienen los protestantes con otra ideología, ¿verdad? Entonces, hermanos, hay que seguir luchando por mantener al pueblo de Dios activo, y que las citas bíblicas que están aquí en nuestro libro las sepamos aprovechar. Las repasamos. Decimos San Juan 15:5: el que permanece en mí y yo en él, ese da muchos frutos, porque separado de mí no pueden hacer nada. Nuevamente, el que permanece en mí y yo en él, ese da muchos frutos, porque separado de mí no pueden hacer nada. San Juan 15:5. Hermanos, este tema relativamente es corto. Pónganle gana, seguiremos avanzando lo más pronto posible en el siguiente tema. Todo lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amar como Jesús amó, soñar como Jesús soñó, pensar como Jesús pensó, vivir como vivió Jesús, sentir lo que Jesús sentía, sonreír como Jesús sonreía. Y al llegar el fin del día, sé que dormiría mucho más feliz. Sentir lo que Jesús sentía,